Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Sí, me gusta. Nos hemos gozado con esa alabanza, hemos preparado nuestra mente, nuestro corazón para recibir esta palabra, la cual el Señor ya me viene dando hace rato y es, como siempre digo, una palabra que primeramente nace de mi experiencia personal y aplico a mí primero la enseñanza para luego mejorar en ese punto y poder traerla para ustedes. Cada uno de nosotros, como han notado, nos hemos estado trayendo diferentes tópicos o diferentes temas. El hermano Amílcar ha estado hablando de un tema muy importante como es la Gran Comisión. Qué tan importante es para Dios el que nos activemos en la propagación de la palabra. Ha traído muchos versículos y palabras para animarnos a no quedarnos estáticos en ese, porque es un mandato de nuestro Señor. Y todos esos videos están en YouTube y es bueno que los retoman, si los vuelven a escuchar para luego seguir el hilo, porque es difícil cuando está por 2 o 3 domingos por volver a retomar donde estábamos. Siempre me acuerdo la hermana Margie dice, yo lo escucho los mensajes 2 o 3 veces, eso está bien, volver a retomar porque hasta uno mismo que lo predica se le olvida, imaginas. El hermano Lorenzo está trayendo un tema a través de ese don que le dio el Señor de maestro, con mucha claridad, temas que son de vitales para nuestra formación, para nuestra doctrina, como es la reconciliación, la justificación. Se ha tomado 3 domingos seguidos con ese tema y nos ha enseñado en resumen, ¿verdad?, que es esa paz con Dios que nos da la justificación, es ese estar bien con Dios, es algo externo. Y luego tocaste algo así, Lorenzo, sobre la santificación, que es más sobre lo interno. Entonces, yo había estado hablando de los pecados sutiles, esos pecaditos que a veces no los vemos tan graves como pecados, pero que poquito a poco se pueden hacer un nido en nuestra cabeza. Ustedes saben cómo es el dicho ese que está en el pajarito volando y no nos molesta, está por ahí, hasta un adorno es, y de repente nos damos cuenta que hizo un nido en nuestra cabeza, se puso a vivir ahí. Ese pajarito simboliza ese pecado pequeño que lo dejamos como parte de nuestra vida y nos lleva poquito a poquito a un rumbo donde a Dios no le agrada, es como que nos trunca a seguir la voluntad perfecta de Dios. Les había hablado primeramente de la murmuración y la queja, ¿quién se acuerda? ¿Verdad? Para que se acuerden cómo María, la hermana de Moisés, había hablado detrás de él y cómo Dios le había dado una lepra como en demostración de lo mal que estaba haciendo, de hablar del líder del pueblo de Israel en ese momento. Luego la queja del pueblo de Israel constante en ese camino a la tierra que le había prometido Dios, como también los obstruyó y hubo castigo sobre ellos. También traje el pecado de la avaricia. La avaricia había traído el caso de Eliseo y su siervo Giesí, el cual él, pretendiendo merecerlo, mintió y tomó parte de lo que no se le había mandado meter mano, digamos. Y eso es algo, el punto principal de ahí es ese creer que nos merecemos. Y como nos merecemos, entonces buscamos a nuestra manera la manera de recibir una recompensa. No esperamos la recompensa de Dios, avaricia, ¿no? La raíz de todos los males es el amor al dinero, es el primordial competidor del Señor. Y por último había traído la pereza. También se acuerdan de la pereza que toqué, que también es otra obstrucción, nos vuelve apáticos, nos vuelve improductivos y nos saca de la diligencia de conocer mejor a nuestro Dios. Y junto con ello las bendiciones que vienen con ello, ¿verdad? Proverbios 13:4 habla de el alma del perezoso desea,
pero nada consigue, mas el alma del dirigente queda satisfecha. ¿Quién quiere estar satisfecho en el Señor? ¿Quién quiere caminar los caminos del Señor satisfecho de lo que está haciendo y que al Señor le agrada lo que está haciendo? Si somos perezosos, no podemos avanzar ahí, así lo dice el proverbio. Y ahora sí, voy a tocar el tema que sigue hoy, que el Señor me trajo, que es el enojo. Ese enojo que nos lleva a la soberbia. Amén. Y quiero que vayan buscando Efesios 4:26. Es un versículo muy conocido, casi obvio para este tipo de mensaje, pero vamos a desglosarlo un poquito y a ir más allá. Acuérdense que estoy hablando de un pecado sutil, es un pecadito que nosotros, otra vez, no lo vemos como algo grave, pero si lo dejamos estar, se convierte en algo que sí es detestable o abominación ante los ojos de Dios. Si me escuchan toser, disculpen, porque todavía estoy recuperándome. Efesios 4, 26 y 27. Digan amén si lo tienen. Amén. Pablo hacia los Efesios dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo o sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Hay una versión que dice, que me gusta el lenguaje de hoy, si se enojan, no hagan que esto les haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Airaos es algo que a todos nos pasa, e incluso el mismo Jesús. Que algunos dicen, no, Dios no se enoja, o el mismo Jesús ha tenido en parte formas o enojos dentro de lo que incluso su vida dentro de esta tierra como hombre, pero como Dios es perfecto, es un enojo justificado, con un celo justificado y con un propósito bueno. Recuerdan cuando va a Jerusalén y encuentra el lugar de adoración, el templo lleno de vendedores, lleno de gente que lo que estaba buscando no era la presencia de Dios, sino lo material o hacer un negocio de ello, y él agarra una banca y la tira, y yo siempre los que fuimos ahí a Pensilvania vimos esa imagen, no sé si se acuerdan, cuando agarra una banca y la tira por ahí en cámara lenta y se espantan todos. Ese es un enojo, un celo sobre la casa de Dios, donde se tenía que alabar. Perdón. Pero nuestro enojo a veces pasa a mayores, pasa a un lugar donde llegamos a pecar. Y ahí donde está el problema, en donde dice, airaos, pero no pequéis. Les voy a traer una pequeña situación que pasó acá, le pedí permiso a Vicky para hablar sobre ello. Con Vicky, saben, estamos en el ministerio hace ya más de 10 años. Hemos pasado mucho y en la adoración, en estos ministerios, donde también hay mucha vanidad, muchas veces siempre hay roces, peleas. Pero para gloria de Dios siempre nos hemos llevado muy bien el grupo, incluso desde que Mónica estaba, ¿verdad? Nos hemos apoyado mucho, ellos han estado conmigo en una parte de mi vida que fue muy dura, que fue la separación y todo ese proceso. Y hemos sido así, como un hermano realmente. Y yo no recuerdo muchas peleas o discusiones, realmente fue todo con mucho amor. Pero hace no muy poco, acá mismo, mientras estábamos ensayando, yo dije algo como que lo ofendió, estaba en un mal día, traía como cargas de que nos pasa a todos, como estaba como de mal humor, y ella coincidentemente también. Entonces yo dije algo y la respuesta de ella fue una ofensa ante mi ofensa, y entonces en el medio de eso nos ofendimos y se notó una tristeza inmediatamente en mi corazón y en el corazón de ella. El ambiente se enrareció, no había esa cosa de risa, de sonrisa, nos pusimos serios y continuamos
Continuamos con la práctica. Rosario, que estaba ahí, también se percató de eso. Carlita estaba ahí presente también. Y se incomodaron también. Y me acordé de esta palabra en ese momento y ella también. Fue algo coincidente y sobre la parte quizá no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y eso lo podemos llevar también, sobre todo en nuestras relaciones personales, en el trabajo mismo, pues sobre todo en nuestro matrimonio. En el matrimonio es esencial. No se puede usted irse a dormir con su cónyuge enojado, porque ahí en el medio de la noche es donde la cabecita empieza, ese pajarito, a hacer como una vocecita. ¿Se acuerdan? Yo miraba a Tom y Jerry, que estaba y se le ponía un angelito acá y un diablito, y el diablito le hablaba en la cabeza. Así es como trabaja el diablo. No deis lugar al diablo. Inmediatamente fuimos afuera y nos miramos y dijimos, tenemos que hablar. Sí, tenemos que hablar. Y lo hicimos incluso delante, porque a veces las discusiones empieza la justificación. No, pero tú esto, no, pero tú lo otro, no, pero... Y a veces la discusión se termina haciendo más... O sea, cuando uno está enojado hay que saber también tomarse un tiempo, respirar y hablar en un momento correcto. O a veces con testigos al lado, alguien, un pacificador. En este caso estaba Carla, estaba Rosario, y fuimos, hablamos. Y gracias a Dios, como estábamos en un mismo espíritu, terminamos abrazados, hasta llorando, hasta pidiéndonos perdón, y hasta se reforzó más la relación. ¿Cuánto duró eso? Fueron minutos. Pero ¿qué si yo me iba enojado y ella se subía al auto y uno va en el carro hasta pensando, hasta uno choca del enojado que está, o la cabeza dándole vueltas? El Señor nos dice, Pablo, a los Efesios, y era algo que estaba pasando en Éfeso. Esto es en el caso de los mismos miembros de la iglesia. Efesios 4, 26, 27, dice lo de airaos, pero no pequéis. Efesios 4, de 31 a 32 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De la misma manera que juzgamos, Dios nos perdona a nosotros, nos juzga a nosotros. Pero si dejamos lugar, como dice acá, al enojo, le damos lugar al diablo, vienen las consecuencias o reacciones al enojo. Y la reacción más típica es la venganza. De hecho, hay venganzas que son inmediatas, como lo que acabo de contar. Yo me siento ofendido por algo que me dijeron y lo más seguro que va a pasar es traer algo que está para atrás. Sobre todo en el matrimonio pasa mucho eso, ¿no? Parece como que hubiera una libretita ahí anotada y cuando uno dice algo, pero tú, y viene esa ida y vuelta. Bueno, eso es parte de la venganza. Tú te sientes herido y contestas con una ofensa. Bien, responder contra una ofensa es como un ojo por ojo, es hacer justicia propia. Uno de los personajes más típicos que era así de vengativo y enojón era Sansón. Para recordarles historia, no voy a ir ahí, se las voy a resumir. Sansón lo habían ofendido los filisteos, resulta que él agarra un montón de zorras, no me acuerdo, no sé si eran 1000 zorras que agarra, o 400, no sé, y las ata de 2 en 2 por la cola, les pone un palo prendido fuego, las espantó y las tiró a donde estaba toda la cosecha de los filisteos, porque lo habían ofendido a él con algo referente a la esposa que tenía. Paso siguiente, se prende fuego toda la cosecha. ¿Qué pasa? Hay una reprimenda, porque el otro también lo que siente es venganza. ¿La reprimenda cuál fue? Le mataron a la esposa y al suegro. Como le mataron a la esposa y al suegro, él mató a todos los involucrados que estaban en la situación,
con la fuerza de Sansón, que le descuadraba las caderas, dice ahí en la historia. Y luego se va a esconder en una cueva, y la consecuencia de eso es que todos los filisteos se juntaron 1000 y fueron contra Judá, contra el pueblo de Judá. ¿Vieron cómo es una cadena? Venganza, venganza, venganza. Y eso es un caso más grave, ¿no? Que involucra hasta una guerra de pueblo. Pero así mismo pasa con nosotros. Nos puede pasar en nuestro ámbito de trabajo, por ejemplo, o en nuestro ámbito de aquí. Yo te hago algo malo, entonces voy como venganza, voy y hago un chisme o hago un falso testimonio contra mi hermanito, mi hermanita. Es un tipo de venganza. Y eso afecta a todos, porque si hay uno solo contra otro que esté así, eso afecta. Si hubiera yo salido, como el caso de Vicky, quién sabe si hubiéramos seguido y uno se tiene que, ¿no? La naturaleza humana es querer descargarse esa cólera con alguien que lo escuche y que le diga, sí, estuvo mal. Y así alimentamos nuestra ira, ¿verdad que sí? Poniendo leña al fuego. Dice Proverbios 19:11, el buen juicio de un hombre aplaca su ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Tu gloria, cuando te ofenden ante Dios, es pasarla por alto. Cuenta hasta 10, tranquilízate. Si pasas por algo, la ofensa es gloria delante de Dios. Proverbios 15:1. ¿Te ofendieron? Una respuesta suave aplaca la ira. Una palabra hiriente, por el contrario, exacerba el furor. Muy buena es eso. Una respuesta suave, cuando te viene tu cónyuge, lo que sea, que está también un día así nerviosito como el mío ese día, aplaca la ira. Tranquila. Porque si le respondemos con el mismo enojo, ¿y tú te qué? ¿Y tú dijiste tal cosa? Exacerba el furor. ¿Y qué pasa cuando esa ira se empieza a alimentar? Cuando está exacerbado ese furor. Empieza como una especie de rencor. Y ese rencor lleva a una soberbia. La ira, ese pequeño enojo, recuérdense, pecados sutiles, si lo alimentamos, empieza una soberbia. ¿Qué es la soberbia? Por diccionario dice, rabia o enfado que muestra a una persona de manera exagerada ante una contrariedad. Rabia, ¿se da cuenta? La soberbia empieza por ese enfado, pero se vuelve esa rabia, esa pequeñita, esa zorra. ¿Se acuerdan que les había hablado le había comparado, las zorras que dañan nuestra siembra? Bueno, otro definición de soberbia es sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante y despectivo hacia ellos. Eso es la soberbia. También creerse mejor o mismo la ira te provoca una manera que la autodefensa de uno es como rebajar a la otra persona, tratarla con altivez. ¿Y quién es el que, y para que vean lo grave que es ese problemita de la soberbia delante de Dios, quién es el que por el pecado de la soberbia, el personaje más importante de la Biblia que por la soberbia fue echado y tuvo el castigo grande? El mismo Satanás. Vamos a ir con respecto a la venganza, me gustaría leer primero Romanos 12:19, por favor, y después vamos a ir a otra lectura. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La venganza es del Señor. Eso es una manera de poder
reaccionar frente a una ofensa. No tomes tú partido en la venganza o para volver a ofender, sino piensa siempre que Dios está viendo la situación. En la omnisciencia de Dios, Dios ve lo que está pasando. Y si tú sabes que eres inocente, deja la venganza en manos de Dios. Él va a hacer justicia. Amén. Satanás, uno de los personajes que cayó en esa altivez, en esa soberbia, y vamos a ver qué dice la Biblia. De eso vamos a Isaías 14:11. Isaías 14:11. Y vamos a leer del 11 al 14. Y dice así con respecto a Satanás. Descendió al Seol tu soberbia, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, porque recuerden que era un ángel glorioso, era un querubín hermoso, tenía sus vestiduras, era dentro de lo que era el reino de Dios, tenía una posición, un rango de lo más importante. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? De ahí viene el nombre de Lucifer. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en él montaré. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré, escuchen esto, y seré semejante al Altísimo. Mire qué tal soberbia. Y esa soberbia venía probablemente de las correcciones de Dios, de una posición donde él se creía más que el resto. Esa soberbia del corazón fue la que lo llevó a él al juicio de Dios, de mandarlo, como dice la palabra, hacia el Seol. En Ezequiel 28, vamos a leer también Ezequiel 28:14, por favor. Ezequiel 28:14 dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Así actuó en soberbia el diablo, Satanás, Lucifer, y el Señor tuvo que, en su justicia perfecta, porque lo amaba. Era creación suya como lo es usted, como lo somos cada uno de nosotros. Lo amaba. Hay un personaje que es Nabucodonosor que hace como el equivalente a lo que fue Satanás en cuanto a su soberbia, ¿no? Cuando se paró. ¿Y quién ha creado esto sino yo? Se enalteció él y Dios lo redujo a que vaya a comer junto con las bestias por 7 años hasta que reconoció que Dios era el que había creado todas las cosas, el que tenía el poder sobre todo. Había dicho él, no es esta la Babilonia que yo edifiqué. Sin embargo, él luego terminó glorificando al Dios Altísimo y eso lo restauró inmediatamente. Cuando él reconoció eso, Dios le devolvió su cordura, lo puso de vuelta en la posición que tenía que ser y llevó también a ese pueblo a adorar al Dios verdadero, al Dios Altísimo. Somos todos nosotros llamados
a dominar nuestro enojo. Dios nos dio esa capacidad de poder tener dominio propio sobre el enojo, controlar nuestra ira, poder esperar en el Señor y en su justicia. Hebreos 12:15 dice, el enojo es como una raíz de amargura que nos estorba. Nosotros, incluso como gran comisión que hacemos, que somos llamados a hacer, es parte de nuestro testimonio no mostrar enojo también delante de los demás, tratar de... Acuérdense que hay un testimonio mudo, hay un testimonio que nosotros tenemos que dar. No podemos caer, aunque sean impíos los que están alrededor nuestro, en nuestro ámbito de trabajo, donde sea, que nos ofendan y nosotros, como no nos ve nadie, ¿no? Decía Lorenzo que cuando uno está y no hay cristianos alrededor, uno se toma ciertas licencias a comportarse como uno, reaccionar y dejar que salga esa cosita que tenemos dentro. Porque si aparece, si nos ofenden, se siente como rico incluso contestar o levantar la voz. Hay algo ahí que alimenta la carne. Lo hay. Cuando uno está enojado, hay una tendencia a gritar y ese grito como pareciera que aplaca algo. Pero es malo y es mal testimonio también. Así que todo esto no lo hago acuérdense, esto primero lo aplico en mi vida. Porque yo sigo siendo una persona enojona muchas veces. Y es como que incluso Vicky me dice cuando estaba ahí, lo que pasa es que tú estás... nunca se te ve enojado, estás así, pero cuando algo te enoja tú te pones rojo, se te pone el cachete así y te vas desde acá hasta allá, o sea, es como que hiervo, me voy de 0 a 10 y entonces pienso que no soy el único que le pasa eso, no, tenemos que aprender, Dios está trabajando en mí, pero yo voy 10 añitos atrás y puedo ver que como Dios sí ha estado trabajando en eso en mí, como en cada uno de ustedes, me imagino, ha estado trabajando, pero no nos podemos como quedar en eso. Siempre hay un pasito más para avanzar. El Señor es experto en restaurarnos y lo ha hecho con muchos personajes de la Biblia. Miren, Moisés, ¿se acuerdan la historia de Moisés? Moisés en un celo semejante, vamos a decir, por alguien de su pueblo que lo estaban maltratando, tomó partido propio, tomó él justicia por mano propia y mató a ese guardia. Y como consecuencia de eso, le vino un miedo y huyó al desierto. Estuvo ahí 40 años en el desierto, Dios trabajando con el carácter de Moisés. 40, ¿ustedes quieren 40 años que estar en un desierto para que Dios trabaje con ustedes? Claro que no. Pero bueno, en esos 40 años lo convirtió en el hombre más manso sobre la tierra. Y en un líder que fue el que sacó al pueblo de Israel, de Egipto, perdón, al pueblo de Israel de Egipto. Dice uno de los proverbios que el enojo se alberga en el pecho de los necios. Ese me encanta. El enojo se alberga en el pecho de los necios. Así que cuando usted se enoje, véase usted en ese espejo, imagine y diga, ¡ay, me estoy volviendo necio! Santiago, ya para terminar, Santiago 1, 19 y 20, vamos a leerlo. Santiago 1, 19. ¿Cómo vamos de tiempo? Dice Santiago 1, 19 y 20. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso es también un sello que tenemos que poner en nuestro corazón para aprender. Cualquier cosa que nosotros hagamos bajo ira,
délo por hecho que usted no va a obrar la justicia de Dios. La justicia de Dios es perfecta. La ira de Dios existe, pero la ira de Dios es perfecto en juicio. Cuando estemos delante de Él, va a ejercer la ira correcta porque ese va a ser parte de su juicio. Dios es un Dios justo, es un Dios amoroso, lleno de misericordia, mucho más de lo que podamos entender nosotros, pero tiene que ejercer la justicia con el amor en un balance perfecto. El único que puede hacer eso es Dios, el juez supremo. Nosotros ya estamos justificados. Si perseveramos, delante de nosotros vamos a estar con nuestro abogado adelante, así, Dios, Jesús delante nuestro, y como dijo Lorenzo, decir, tú eres inocente porque creíste en el Hijo, porque creíste en su sacrificio, porque tu fe estuvo puesta a Él, porque perseveraste en la palabra, porque seguiste mis estatutos, me obedeciste, porque te airaste, pero no pecaste, porque quisiste perfeccionarte en mí. Por eso estás justificado. Pero es una carrera y dentro de eso está la santificación, que es progresiva, que es un proceso donde debemos debemos mejorar, porque si no hay mejora en cada uno de nosotros y usted mismo se tiene que dar cuenta de esto, es una alarma, es una banderita roja que dice acá hay algo mal, ¿verdad? Ese es nuestro Señor, que es grande en perdón. Como hay un momentito más, voy a agregar un caso más, que es el caso de Pablo, que es el que escribe esa carta a los Efesios. Y Pablo tenía una manera muy particular de entrar a los pueblos y traer el Evangelio. Tenía una estrategia y era que él iba y se ponía a discutir en las sinagogas. Dice Hechos 18:6 que discutía en las sinagogas para persuadir a los judíos. Pero un día, cuando se le opusieron, empezaron a blasfemar sobre él. Él se enojó, sacudió sus ropas y dijo, vuestra sangre sea sobre sus propias cabezas, yo limpio, desde ahora miré con los gentiles. ¿Se imaginan a Pablo? Enojadísimo estaba. Luego el Señor tuvo que hablarles y decirle, tengo mucha gente ahí, Pablito, volvé ahí. Pero tuvo en su ministerio, dentro de ese afán por discutir, le gustaba también el entrar en argumentos, una falta de efectividad. Y luego vemos que más adelante, cuando él ya se pone a discipular a Tito, a Timoteo, se ve constantemente el consejo que había, porque él entraba en ira, porque él discutía y entraba un ida y vuelta que no era fructífero. O sea, si usted ve, la iglesia de Éfeso tardó como 3 años casi en establecerse, en empezar a formarse. Él había aprendido eso porque su estrategia era ir para discutir. Entonces luego le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, ¿no? Perdonador, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. El mismo Pablo corrigió a sus discípulos. Y ahí se ve luego los discípulos, las nuevas obras que abría el Señor, que abría Pablo, eran mucho más fructíferas, como Tesalónica y muchas otras, donde se veía la mano del Señor y lo que habían aprendido nuevo en el camino. Amén. Hay una parte que es básica dentro de lo que es el estado de soberbia cuando entramos en ese enojo, y es la falta de perdón. La falta de perdón es como si fuera una mochila que cargamos, y dentro de la falta de perdón, obviamente, eso viene de ese proceso que les vine diciendo. Primero,
ese pequeño enojo, esa formación de la ira, esa soberbia que no nos permite en el corazón abrir a perdonar, y esa falta de perdón termina siendo un veneno para nosotros. Dice Mandela, me parece que fue el que dijo, que el no perdonar es como pretender tomarse un veneno uno mismo y que el otro que lo ofendió muera. Así de ridículo es estar ofendido con alguien y no perdonarlo. Es llevar una carga que nos envenena a nosotros en el corazón. Así que insto a la iglesia y a mí mismo también, a todos los que participamos, a reconocer rápidamente ese enojo en nuestro entorno de familia, sobre todo en nosotros como hermanos en Cristo, a rápidamente restaurar el enojo, a rápidamente tratar de sanar cualquier tipo de situación que nos lleva a irnos a dormir enojados, a pasar un día. Ese mal humor que sentimos es una carga y tenemos que en oración ponérselo al Señor. A veces no tenemos la capacidad de, como hice como les contaba con Vicky, de hablarlo, de llegar a un abrazo, de sentir el perdóname de la otra persona o expresar el perdón. A veces no se dan esas situaciones, no se dan. Pero usted puede perdonar de todas maneras en su corazón. Usted puede, como decía antes, pasar por alto en el enojo y que eso sea gloria para usted. Su gloria, otra vez Proverbios 9:19, su gloria es pasar por alto una ofensa. Y luego cuando tenga la oportunidad, hable con la persona que esté involucrada. Sobre todo en el matrimonio. El matrimonio es muy dañino mantener una ofensa en el corazón con su cónyuge. Siempre es bueno, en la cama es el mejor lugar para hablar. Ahí, en ese silencio, sobre todo si tienen niños y no hay interrupciones. Jaime, con niños y cosas, a veces no hay, uno se pelea, está enojado y hasta se termina durmiendo con los niños enojados ahí. Pero bueno, por eso hay momentos que la rutina del día no lo permite, pero si es posible, hágalo, no se vaya a dormir enojado, ¿ok? No le dé lugar al diablo. Vamos a ponernos de pie.